No, es que mi entorno no me estimula, es que mi entorno me parece aburrido. No, maldita sea, es que tú te aburres contigo mismo. Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Corriera, despiertos, ¿cómo están? Bueno, les voy a hablar sobre la historia de un muchacho cuya infancia fue un poco saturada de cuestiones como drogadicción, como robos, como un poco de pandillas. Yo hablaba con él y era alguien bastante sináptico, era alguien bastante inteligente, pero por su estilo de vida pues tenía un estado mental muy inquieto, muy de supervivencia, vivía estando bastante alerta. Yo tengo que decir una cosa, y es que cuando tú canalizas tu estrés y cuando tú canalizas tu ansiedad de manera inteligente, o sea, de manera consciente, agudizas tus capacidades, porque ¿qué pasa? El estrés y la ansiedad es nuestro modo de nuestro cerebro entrar en un estado donde se mueve un poco más, tanto física como neuronalmente, para salir de alguna situación problemática, porque tener estrés, ansiedad hace 150.000 años significaba que un peligro que sobrepondría nuestra supervivencia estaba a aparecer. Una potencia, es como tú tener ahí un nitro que te hace hacer las cosas un poco más un poco más agudizadas. O sea, todo lo que tú sientes tiene un propósito. Porque tú estés ansioso o estresado no significa que no tenga un pinche propósito biológico. El problema está en que nadie nos dice cómo canalizar el estrés y la ansiedad. Yo más o menos en este video te voy a hablar de un ejemplo para que, y aquí ya te lo estoy diciendo, para que empieces a saberlo canalizar. Entonces, este muchacho, por su niñez, por su adolescencia, mantenía un estado de ansiedad, un estado de estrés casi como rasgo de personalidad. O sea, él estaba ya en un contexto muy distinto al contexto en el cual la mayoría de su vida estuvo, pero aún así por las experiencias ese estado mental se le guardó. O sea, vivía en constante ansiedad y en constante estrés, pero un estrés que, como al no ver circunstancias estimulasen objetivamente ese estrés, pues que lo hacía ser un poco más inteligente. Yo hablaba con él y salía con unas cosas, o sea, salía con cosas inteligentes, era bastante filosófico, incluso sin él imaginarse el nivel de potencial que tiene su cerebro, porque vivía en ese estado. Pero ahí entramos lo que es el ego. El ego es un montón de acondicionamientos que nos han pasado y que nos hacen ver la vida de una determinada manera. Y se llama ego cuando esa determinada manera, como nos hace ver la vida, es una manera que no nos trae productividad, que no nos trae felicidad, que no nos trae paz ni flow. Flow es el estado del movimiento, es el estado de estar haciendo las cosas. Cuando te pones a jugar, por ejemplo, un videojuego y las horas se te pasan, o cuando estás haciendo algo que te gusta y las horas se te pasan, es un estado de flow. Pues este muchacho tenía un ego. Por todo lo que le había pasado, tenía un ego bastante denso, y eso le repercutía de que ningún trabajo que tenía le duraba demasiado. ¿Por qué? Porque se aburría, llegaba a un sitio, medio entendía lo que había que hacer. ¿Y qué pasa? Te explico una cosa, y es que cuando tú llegas a un sitio, o cuando empiezas a hacer o practicar una habilidad, o estar en una locación, por ejemplo, de trabajo, tú cuando llegas a ese sitio empiezas a aprender tu parte consciente. Nosotros prendemos la conciencia sin darnos cuenta, porque, como les digo, todo está por algo. La parte consciente está ahí porque funciona en piloto automático. Otra cosa es que yo enseño en este canal a que apliques, utilices, despiertes tu parte consciente cuando no solamente estés en piloto automático, que es en muy raras ocasiones, sino en todo momento. ¿Qué es lo que nos diferencia a los animales? La parte consciente, que la utilicemos, carajo. Entonces, pues este muchacho, como tenía mucho ego, tenía muchas cosas en su cabeza, él, en el momento que él se percataba que conectaba consigo mismo, que conectaba con su neurosis, con sus cosas sin resolver, con sus problemas personales, con sus traumas, heridas emocionales de su pasado, en el momento que se quedaba a solas, de alguna manera consigo mismo, se atormentaba. Y eso hacía de que buscara constantemente el movimiento, buscara constantemente hacer una cosa allí, hacer una cosa allá, hacer titita. Por eso los trabajos no le duraban. Es lo típico, cuando tú estás aprendiendo a manejar moto, apenas aprendes a manejar la moto, pues te automatizas. Tú, cuando menos te lo esperas, ves, ¿qué hace que acabe de salir de mi casa y ya estoy aquí? ¿Por qué? Porque en ese momento que te subiste a la moto, tu cerebro reconoció todos los estímulos, se dio cuenta que ya tenía todo reconocido, sabía hasta por dónde irse la carretera para llegar a tu destino, y automatizó todo. Ahí entró el piloto automático. Y este ejemplo lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Cuando tú llegas a laborar en algún sitio y tú hasta ahora estás aprendiendo cómo es el trabajo que estás haciendo, pues vas a estar muy despierto, vas a estar muy consciente, ojo, consciente de cómo se hacen las cosas. Y efectivamente es la parte consciente la que aprende, la que le manda las cosas al inconsciente, es la que absorbe, es el primer filtro. La parte consciente es el primer filtro de nuestro cerebro para
mandar al inconsciente, y en el inconsciente están todas nuestras cosas, todos nuestros patrones de comportamiento. Ya cuando se hacen hábitos, pues empieza el automatismo, pero el primer filtro es la conciencia. Entonces, algo que pasa es que cuando tú estás bastante consciente, tú no conectas para nada con tu inconsciente. Como te digo, la primera vez que llegaste a tu trabajo, o sea, si tu trabajo te implica demasiado, te obliga a estar ahí muy presente para aprender lo que haya que aprender para hacerlo bien, pues todos tus recuerdos, todo tu pasado inconsciente se te olvida. ¿Por qué? Porque tú estás presente, tú estás en el momento, tú estás aprendiendo. No hay por qué ponerse a pensar de cosas que tiene uno en la cabeza, que uno tiene un montón de cosas en la cabeza, y en la medida que ese montón de cosas que uno tiene en la cabeza sean densas, sean pesadas, sean sufridas, sean dolorosas, pues cuando te quedes contigo no la vas a pasar bien, si no sabes desapegarte de ello, ¿no? Si no sabes observarlo, no sintiéndote que tú eres lo que piensas, sino observando que tú eres lo que observa los pensamientos, ¿sí? Esto es lo óptimo, pero la mayoría, cuando se queda consigo mismo, se funde con su sufrimiento, se funde con sus experiencias, se funde con su ego, y ahí es cuando, por eso la sociedad nos sobreestimula, de estímulos, valga redundancia, nos vuelve adicto a un montón de huevadas, sobre todo digitales, de píxeles. ¿Para qué? Porque así alimentar un sistema por medio de la evasión, donde no nos miramos a nosotros mismos, no somos felices, por ende buscamos más consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el despertar extrínseco, abrir los ojos hacia afuera, pero primero es el despertar intrínseco, abrir los ojos hacia adentro. Entonces, pues este muchacho, al tener un ego denso y al ser muy inquieto mentalmente, él descubrió sin darse cuenta que el estar en un trabajo, sobreestimularse conscientemente de la actividad y aburrirse para pasar a otro trabajo, pues le era grato, le era satisfactorio, no porque le generara felicidad o porque le generara cierto estado de uy, estoy progresando, no, qué bien me siento, sino por el hecho de que lo evadía de su emocionalidad subconsciente, lo evadía de sus cosas sin resolver por sus experiencias vividas. Como digo, él nació en una localización, en una experiencia de vida un poco densa, drogas, robos, pero entonces él tenía muchas cosas ahí sin aceptar, sin resolver en su inconsciente. Él descubrió que al moverse, estar consciente en un sitio, puesto que la actividad me exige un estímulo de presencia para aprender, apenas él se da cuenta de que ya sabía lo que había que hacer, llega un momento donde progresivamente, cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer y lo haces, lo automatizas. Cuando tú ya sabes manejar moto, puedes estar pensando mil huevas a la vez de que vas esquivando los carros, de que vas pendiente de los semáforos. Tú puedes hacer mil y un cosas a la vez, mentalmente hablando, mientras te andas en tu moto. ¿Por qué? Porque ya lo automatizas. Es lo mismo, cuando tú ya sabes qué carajos estás haciendo en tu trabajo, ya automatizas esa actividad. ¿Y qué pasa? Que cuando automatizas las cosas, quedan recursos neuronales, quedan sinapsis totalmente dispuestas. Me refiero a sinapsis como energía mental totalmente sin ocupar. ¿Para qué? Para que se utilice, y si no se da conciencia, se utiliza en piloto automático. Y esto, como te digo, va a ser, haga de cuenta que parte de ti mismo, parte de ti se va a quedar a solas. Se está quedando a solas. ¿Por qué? Porque la parte automática, la parte que se mueve en piloto automático ya se está moviendo. Se está haciendo la actividad. Este muchacho, como le digo, le encantaba pasar de un trabajo a otro, no progresaba por eso mismo, porque el hecho de estar en un trabajo diferente constantemente le sobreexponía un estímulo, y a sobreponerle un estímulo, pues le hacía evadirse de su interior. Pero en el momento que ese estímulo del trabajo se le automatizaba, o sea, por ende ya sabía cómo más o menos era la vuelta, parte de su mente se quedaba consigo misma, y al quedarse consigo misma se perturbaba. Y efectivamente ese era su problema, el problema de no poderse estar consigo mismo, el que no le hacía que el trabajo le mantuviese, le gratificase. Cuando en los momentos en los que te toca, ya sea porque tu automatismo está ahí, porque lo que sea que haces ya es automático, pues te quedas contigo, y cuando te quedas contigo la pasas mal. Y al pasarlo mal te aburres, te fastidia, uy, qué pereza. Entonces esto es para que reflexiones de que estoy seguro, el 90% de las personas empiezan a sentirse incómodos en un sitio cuando se empiezan a sentirse estando consigo mismos más de lo que quisieran, incluso estando ocupados. Y uno pensaría, no, pues este man está ahí, está ocupado, mírelo allá, está trabajando, pero ¿dónde está? Realmente están sus pensamientos, vagando inconscientemente, piloto automático, pensamientos dirigiéndose con voluntad propia. Tú no tienes voluntad sobre tus pensamientos, son tus pensamientos los que... Tus pensamientos piensan lo que se les da la gana. Tú no piensas tus pensamientos, sino los pensamientos se piensan a sí mismos. Esa es la diferencia
entre un ser inconsciente y un ser despierto. A veces le echamos la culpa afuera, no, es que mi entorno no me estimula, es que mi entorno me parece aburrido. No, maldita sea, es que tú te aburres contigo mismo. Apenas te encuentras y te ves de frente desnudo a un nivel cognitivo, te dices mierda. Despierto, suscríbete.